Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos sobre la emergencia climática, domingos en la noche, hablando sobre el tema del cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática, el calentamiento global, global warming o como quieran llamarle. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a los amigos que ya están, que hay unos cuantos ya en línea, bien temprano. Zoraida, fuiste el número uno, definitivamente. Buenas noches. Nelson Cortinas, buenas noches. Mecho, buenas noches, bienvenida. Gilar, bienvenido. Buenas noches. Del Pozo, mi hermano, buenas noches. Desde Cuba. Bueno, tenemos, por supuesto, yo sé que hay muchas personas ansiosas por que se comente el tema de la semana, ¿no? El famoso huracán que en español se le diría Helena, como Helena de Troya. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos algunas noticias frescas primero y después vamos a entrar de lleno en eso, que realmente hay tantas cosas que he tenido que dejar mucho material de lado, pero realmente no sé qué decir. O sea, Mecho, tienes razón. O sea, aquí en Miami nos salvamos de tremendo problemón, pero lo que le ha tocado al que le ha tocado es, como decimos, bueno, candela. Vamos a comenzar entonces con las noticias fresquitas que tenemos para ir arrancando como siempre. Y tengo una noticia aquí sumamente interesante para comenzar, que muchos pensarán, bueno, no tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Pero el tema del transporte particularmente los automóviles privados, es un problema a nivel mundial. O sea, con el tema del cambio climático, el transporte es una de las mayores fuentes de contaminación y de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero además de eso, el transporte es una de las, bueno, una de las vías más seguras de ir a parar a la tumba, ¿no? O sea, la cantidad de accidentes que ocurren en el planeta, en los medios de transportación, es enorme. Y aquí, lamentablemente, y voy a dar esta noticia porque yo sé que la gente aquí no está muy atento a esto, el tramo más peligroso de todo el país, de todos los Estados Unidos. Miren que hay automóviles en los Estados Unidos y hay problemas de tráfico y hay autopistas y hay de todo. Bien, entonces el tramo más peligroso está andando aquí. Es una zona de la I-95 que dicho sea de paso, no es primera vez. Alfonso, bienvenido, buenas noches. No es primera vez. Y Enrique, bienvenido, buenas noches. No es primera vez que la I-95 sale como unos lugares, el lugar más mortal de los Estados Unidos con respecto al tráfico. Pero aquí están hablando de una zona que ya es de Broward, ¿bien? Porque antes era la I-95 de aquí de Miami-Dade, ¿ok? La zona específicamente que ya saben, el Norwest y eso. Pero este está un poquitico más al norte, pero particularmente incluso ahí entrevistan a un policía, están hablando de la cantidad de muertos que ha habido en ese pedacito de la I-95, que es justo donde sale creo que la otra es la 395 si mal no recuerdo, que hace intersección con ella. En ese pedacito justo es donde se produce la mayor cantidad de muertos en este país. ¿Ok? O sea, para que tengan una idea de cuán cerca estamos del monstruo, ¿no? De las barbaridades que ocurren. Entonces, aquí menciona, y no dejan de mencionar que el tramo de la I-95, ajá, la 595, la intersección con la 595. Estas son imágenes reales de accidentes del lugar. ¿Bien? Allí murió esta muchacha era un bombero, ¿bien? Y vio un accidente, se detuvo, se bajó a ayudar a las personas y la mató un automóvil que estaba pasando por ahí.
Entonces, realmente ahí dicen, bueno, por ahí dan las cifras, pero realmente es algo ¿qué les voy a decir? No, este es el foro como pone ahí. Entonces, ese pedacito, 24 personas muertas entre el 2000 y el 2019. O sea, más de una por año. Y bueno, aquí también la zona de la I-95 del Northwest también es peligrosa. O sea, están disputándose allí el término a ver quién gana, ¿no? A ver quién tiene más muertos en ese pedacito. Bueno, ya lo saben, ¿no? Para que cuando se muevan por ahí lo hagan con mucho cuidado. Bien, vamos a comenzar entonces entrando en el tema. Este es Australia, que tienen una gran idea, aquí han tenido una gran idea este grupo de personas, esta institución. El problema es que, como en Australia, al igual que en muchas otras partes del planeta, hemos introducido un montón de especies que no son autóctonas, las ratas particularmente, las mangostas, todo ese tipo de cosas que nosotros pensamos, o sea, que el ser humano pensó en algún momento que iba a ser beneficioso para ellos, ¿no? Para erradicar ciertas especies que le molestaban al ser humano. Se introdujeron otras cosas y las ratas, por ejemplo, se introdujeron por casualidad, ¿no? Porque venían en los barcos y cosas por el estilo. Entonces, aquí mencionan 100 especies, alrededor de 100 especies de animales y plantas que se han extinguido en Australia como consecuencia de esto. Y lo que están proponiendo este grupo de no sé si decirles estudioso, ¿no? Porque realmente han tenido que estudiar. Están proponiendo usar las mesetas de Australia como paraísos de la biosfera. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Y César, mi hermano, buenas noches. El problema es que dentro de las especies que hemos metido ahí están incluso los gatos. O sea, para aquellos que no estuvieron en el programa que hablamos sobre esto, los gatos son culpables aquí, en los Estados Unidos, solamente por la muerte de 1.000 millones de aves todos los años. Los gatos que están ferales, los que andan por ahí sueltos, o los que las personas dejan salir de su casa para que vayan a fiestar por ahí a buscarse una gata, ¿no? Entonces, eso en Australia también es un problema. Entonces han puesto cámaras en la cima de estas mesetas y han encontrado que los zorros que introdujeron allí y prácticamente no suben a la meseta y los gatos solamente lograron detectar 5 gatos allá arriba en la meseta que están usando para este estudio. Entonces, la propuesta es, que dicho sea de paso, como son mesetas, estas mesetas, miren la imagen, o sea, estas mesetas tienen los bordes bastante abruptos, entonces hay muy poca vegetación, lo cual la protege incluso contra incendios, que como todos sabemos, que como todos sabemos, está muy en boga en estos momentos, ¿no? Con el calentamiento global. Entonces, esta es una gran idea. Esta es una idea sumamente creativa, ¿no? Y realmente lo que están diciendo es que allí pudieran introducirse estos mamíferos que están en peligro de extinción, todas estas especies que realmente son problemáticas. Le llaman islas en el cielo, ¿no? A las mesetas. Entonces, ellos realmente pienso que están haciendo un trabajo sumamente curioso. ¿Bien? Entonces, esta es una buena idea. Esta es una buena idea. Dice que en las cámaras que pusieron como comparación en la base de la meseta detectaron 633 zorros. En la cima de la meseta ninguno. ¿Bien? Y los gatos, 338 veces vieron a gatos en los bajos, pero en la parte de arriba de la meseta solamente 5. ¿Ok? Fíjense a dónde llegan los gatos. Fíjense el peligro que son los gatos para la biosfera, ¿no? Nuestras mascotas. Y yo, bueno, no estoy en contra de las mascotas, a mí me encantan los perros particularmente, yo adoro los animales, pero realmente los gatos son un problema serio para el medio ambiente. Bien, bueno, este muchacho, voy a darle play a ver si, bien, no sé si pueden escucharlo ahí, él corría maratones, o sea, 30 y pico de años, creo que 35 años, ¿ok? Hacía TikToks y entonces, 35 años exactamente. Era fanático de Disney, entonces iba a los maratones de Disney y todo eso. Y entonces él está explicando aquí que unos días antes del maratón hacía tremendo calor y él salió a pasear el perro y dice que prácticamente le dio un desmayo del calor que hacía. Hacían más de 100 grados, o sea, 108 grados, entonces, por índice de calor. Entonces, la cosa es que esto es un aviso, esto es importante que lo tengan en cuenta porque nosotros no nos damos cuenta normalmente no nos damos cuenta de los problemas que tenemos, de los avisos que nos da el cuerpo, ¿bien? Entonces, tuvo este desmayo y él, bueno, siguió entrenándose como si nada y fue al maratón y fue a correr al maratón de Disney.
Y el día de la carrera habían 108 grados de índice de calor y llegó a la meta, pero llegó con un arresto cardíaco, con un problema cardíaco. Y se murió. Lamentablemente murió. Murió por el calor. ¿Ok? O sea, porque era una persona, es importante aquí, una persona de 35 años, saludable, entrenada en correr maratones, murió por el calor en Orlando, aquí en la Florida. ¿Bien? O sea, es importante, y es lo que está diciendo este médico, que es importante escuchar lo que te dice el cuerpo. Y el tema este de la enfermedad del calor, los problemas que te genera el calor en el cuerpo, una vez que sufres un ataque de calor, que te desmayas o que tienes debilidad y una serie de cosas, el cuerpo comienza a ser más vulnerable a este problema. Bien, una vez que tienes un problema de esto, tienes que tener más cuidado con todo lo que haces, específicamente en las altas temperaturas, no solo aquí en la Florida, ¿no? Porque todos sabemos que hacia el oeste esto está aquí en candela también. Bien, ¿qué cosa es la mitigación climática? Y es muy fácil, o sea, para que vayan entendiendo algunos términos, bien, mitigación climática es reducir el flujo de gases de efecto invernadero que atrapan calor hacia la atmósfera. ¿Sí? O sea, es lo que hay que hacer. Es una parte importante de las cosas. Es probablemente la parte más importante de todo lo que tenemos que hacer. Dejar de emitir, reducir las emisiones o dejar de emitir los gases de efecto invernadero que están incrementándose en la atmósfera y que incrementan la temperatura de la capa de aire en la que vivimos. Entonces, esto se le llama mitigación. Y ese es parte del proceso que incluye, por supuesto, reducir las cantidades de automóviles, pasar a automóviles eléctricos, reducir las emisiones de la industria como el cemento, por ejemplo, el acero. ¿Bien? Todo lo que vamos a tener que hacer, porque recuerden que supuestamente para el 2050 tenemos que estar en net zero. O sea, tenemos que reducir las emisiones lo más posible y las que haya que emitirlas hay que traerlas de regreso al suelo, ¿no? Enterrarlas. Entonces, este tema de la mitigación es sumamente importante, pero sumamente difícil. Bien, se los digo así. O sea, no estamos haciendo lo que debiéramos haber hecho. Nosotros ya en el 2015, 2017, ya debiéramos estar en niveles bastante bajos de emisiones y estamos en el 2024 y prácticamente no hemos hecho nada. Y yo sé que ustedes escuchan por ahí personas muy positivas diciendo que sí, que hemos avanzado. No, eso no es cierto. ¿Ok? O sea, no es para matar la esperanza de nadie. Hay que hacer cosas, pero mientras le esté diciendo a la gente que están haciendo, que se están haciendo cosas, la gente no va a hacer nada. Es así de sencillo. Bien, vamos a comenzar con el tema. Dice Mecho que no le toque los gatos. Imagínate tú, lo lamento, Mecho. Es la verdad, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, la cosa, vamos a hablar de los huracanes, ¿no? Los huracanes están escalando más rápido que nunca. Bien, y entonces aquí te hablan el por qué. Yo marqué varios puntos importantes. O sea, acabamos de ver un ejemplo de ello, pero ha habido muchos anteriormente. Bien, y aquí al final vamos a deleitarnos, entre comillas, con todas las cosas que traigo de este último huracán, ¿no? Pero las causas son bien claras. O sea, los huracanes están creciendo cada vez más rápido, con mayor intensidad, con mayores dimensiones, ¿bien? Y no podemos decir que los científicos nunca lo dijeron así, dicho sea de paso, ¿bien? Los científicos lo que han dicho siempre es que los eventos climáticos van a crecer en intensidad. Entonces, generalmente. Entonces, en el caso particularmente de los huracanes, fíjense que este año hemos tenido menos de los que se esperaba hasta ahora. Todavía nos queda una parte de la temporada. ¿Bien? Pero realmente acabamos de tener prueba de cómo, lo que llaman la intensificación explosiva. ¿Ok? Pasar en 12 horas de, de una tormenta tropical a un categoría 4 prácticamente, ¿no? Entonces dicen, lo que llaman el incremento este explosivo de un huracán son el incremento de en 35 millas por hora del viento en un rango de 24 horas. Eso está bien obsoleto ya. O sea, no, me imagino que ya se hayan visto el caso del huracán Otis este en Acapulco, que dicho sea de paso, no traje la noticia de Acapulco. Acapulco lo acaba de golpear otro huracán. Ahora, en el medio del proceso este de Helene, la Elena esta aquí en los Estados Unidos, estaba golpeando a Acapulco otro huracán. ¿Ok? Acapulco, señoras y señores, va por el mismo camino de lo que vamos por acá. ¿Ok? Acapulco va para el rango de ciudad extinta. Se los digo así, ¿ok? O ciudad de muertos de hambre. O sea, personas de extremado bajo nivel de pobreza
pero extremado, vaya, y que van a ser golpeados a cada rato con un huracán. Bien, esa noticia no salió porque evidentemente la noticia del huracán aquí en los Estados Unidos para toda la zona esta de Norteamérica es más importante, ¿no? Pero para los mexicanos sí lo saben bien. Entonces, la intensificación explosiva de los huracanes tiene que ver, por supuesto, con el nivel del agua, del calentamiento del agua, del océano, todos debemos saberlo, y también con las corrientes de aire en la alta atmósfera. ¿Bien? O sea, si hay mucho aire en la alta atmósfera, tiende vamos a decir, a empujar el huracán de un lado, el torbellino, y tiende a debilitarlo o a desbaratarlo incluso. ¿Ok? Entonces, aquí menciona el caso de Otis, el del caso de Acapulco, ¿no? Que era una tormenta tropical y pasó a categoría 5 y lo que entró fue, nadie se lo esperaba. Un desastre mayúsculo. ¿Bien? Aquí mencionan también el huracán Lee, un huracán grande también, que viajó por el Atlántico. Dicen que fue el tercer caso de más rápida intensificación registrado hasta ese momento. Bien. Dicen que en el 7 de septiembre, que eso fue en el 2023, el año pasado, este huracán Lee, que recordamos, ¿no? Más que dobló la velocidad de sus vientos, ¿eh? Pasando de 80 millas por hora a 165 millas por hora, que es categoría 5. ¿Eh? Por suerte ese estaba en el océano, ¿no? Ese no creo graves problemas. Entonces, ahora salió un estudio en la revista Nature, ¿bien? Que encuentra que dentro de las 240 millas de líneas de costa que hay aquí en los Estados Unidos, ¿bien? Dicen que las tormentas con intensificación rápida son más comunes que hace 40 años. O sea, se han incrementado. O sea, eso es un fenómeno que existía anteriormente. Ahora lo que está es aumentándose el número de tormentas que se incrementan explosivamente. ¿Ven? Entonces, bueno, aquí mencionan el caso de el huracán Michelle en el 2018, Ian en el 2022, que fue todo un caso, ¿no? Que creo que ahora se cumplieron 2 años precisamente de su entrada cuando estaba entrando el N. ¿Sí? Eh, Dicen que Michelle, a ver, no recuerdo, bueno, aquí creo que es el Ian, que pasó de categoría 2 a categoría 5 justo antes de entrar en la Florida. Mató docenas de personas, creo que el número fue 149. Causó 25.000 millones de dólares en daños. Les voy a decir ya de entrada los daños que vienen para Elena. Eso va a ser histórico, histórico. No sé si supere al Katrina, pero van a ser históricos. Bien, bueno, vamos a continuar. Aquí tengo otra página que habla precisamente, este es de la NOAA, ¿bien? Que habla sobre la relación entre el calentamiento global y los huracanes. Bien claro, lo dicen. En el último estudio del IPCC, dicen que hay una fuerte evidencia científica inequívoca de que los humanos están causando el calentamiento global, ¿ok? El que se caliente el clima de la Tierra. Porque yo sé que hay personas que todavía no entienden eso. ¿Ok? Hay un gráfico, no sé si en esta misma página o está más adelante, está en otro. Pero bueno, este tipo de gráfico, todo esto, y esto es dicho sea de paso, las proyecciones hacia el futuro. ¿Ok? Todo eso es acción nuestra. Lo que hacemos en el día a día, la producción, las cosas que consumimos en el día a día, la agricultura, la industria, bien, nuestros automóviles generan esto. Miren esa línea como va por ahí para arriba, eso no hay quien lo detenga. Bien, y de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Pero bueno, aquí mencionan dentro del problema de los huracanes, aumento del nivel del mar, dicen que aumenta también la cantidad de lluvia que se incrementa la cantidad de lluvias que traen los ciclones. Eso viene dado, entre otras cosas, porque al estar más caliente la atmósfera, se incrementa la cantidad de vapor de agua que pueda haber en ella, ¿no? Eh, Dicen que las intensidades de los ciclones tropicales a nivel global se proyectan que se van a incrementar, ¿bien? En promedio, entre 1 al 10% de acuerdo a modelos con proyecciones para un calentamiento global de 2 grados Celsius. Y la proporción global de ciclones tropicales que llegan a categoría muy intensa, o sea, categoría 4 y 5. Recuerden que ya estamos hablando, a veces se menciona el caso de la posible categoría 6. ¿Eh? Se proyecta que se va a incrementar también, que se va a incrementar la cantidad de tormentas de nivel 4 y 5. Lo acabamos de ver para que no haya duda.
Entonces, aquí hay algo que busqué, que gracias a la inteligencia artificial, que también traigo sobre algo de esos aquí, ¿ve? El huracán más grande que se ha registrado en la historia fue un tifón, el tifón TIP, de 1979, que tuvo un radio de 2.220 kilómetros, o sea, 1.380 millas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Que esto es una tormenta del Pacífico. En el Pacífico las condiciones son diferentes a las del Atlántico. Bien, en el Atlántico, el huracán más grande que se ha registrado fue Sandy, el famoso Sandy, que terminó entrando en Nueva York en el 2012. Llegó a 1.000 kilómetros, que son 620 millas. Entonces, aquí, y esta información la busqué, y prepárense, agárrense de la silla cuando les digan estos datos, ¿ok? Los científicos, yo estaba buscando cuál es el máximo tamaño que puede tener un huracán en el planeta Tierra. Bien, entonces a ese le llaman el hipercan, hipercane, ¿no? Huracanes, huracán hipercan. Bien, y entonces dice que pudiera ser un ciclón tropical extremo formado en condiciones de un océano extremadamente caliente. Un océano extremadamente caliente, de entre 49 grados, o sea, 49 grados Celsius de temperatura o 120 grados Fahrenheit en el agua. Bien, o sea, eso es para un futuro, ya saben, ¿no? Un poquitico lejano, pero esto nunca ha sucedido, pero están diciendo que si las aguas del océano llegan a 49 grados Celsius o 120 grados Fahrenheit, se espera que pudiera formarse ciclones, huracanes del tamaño del continente Norteamérica, del tamaño de Norteamérica, o sea, Estados Unidos unido con Canadá y Alaska. ¿Ok? Todo eso junto. Imagínense un huracán del tamaño de Norteamérica. Bien, entonces dicen, no hay, o sea, ellos no esperan que esto vaya a suceder, al menos en los momentos actuales y cercanos, ¿no? En el futuro cercano. Pero si el agua del mar llega en un momento a 49 grados Celsius o 120 grados Fahrenheit, vamos a tener un huracán en algún momento del tamaño de Norteamérica. Bien, para que vayan a tener una idea. ¿Recuerdan el dato sobre los granizos? Con el calentamiento global, los granizos se van a ir incrementando de tamaño, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un granizo en la atmósfera terrestre? 30 centímetros, 12 pulgadas. Balas de cañón son esas cosas. Así que imagínense un huracán que tenga el tamaño de Norteamérica. Bien, bien, este es un libro que publica este señor que se llama Royce Kurmelov. Bien, se llama Slick el libro. Entonces, este tiene que ver fundamentalmente con Australia. Eh, pero aquí lo que preguntan, caramba, Australia, si fuera un país pequeño, no tendrían tanta razón, ¿eh? Para que la industria del gas y del petróleo pudiera controlar tan fácilmente al sistema político. Sin embargo, Australia, siendo un país grande, el petróleo y el gas y el carbón controlan al sistema político de la nación. Y esto es importante, lo traigo como ejemplo porque eso sucede en Arabia Saudita, sucede en Rusia, sucede aquí en los Estados Unidos, ¿eh? Porque ahora el principal productor de petróleo del mundo, ¿quién es? Es Estados Unidos, no es Arabia Saudita, ¿bien? Para que lo sepan. Bueno, ahí se incluye, por supuesto, el gas natural y todo eso, pero Estados Unidos está en el número uno. Bien. Entonces, aquí este señor analiza en este libro las posibilidades que hay y este gráfico, miren eso, Australia se propuso después del 2015, después del famoso Acuerdo de París, bien, donde proponían limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius, cosa que ya sabemos, porque dimos la noticia aquí, ya sabemos que eso no va a suceder. Ya nos vamos a pasar de 1.5. Bien. Ya en esa época, la industria del petróleo de Australia estaba trabajando en un plan sumamente ambicioso para multiplicar, aumentar las exportaciones de combustibles fósiles más de un 300%, 300% en Australia, desde el 2015 hasta la fecha, y lo lograron. De 1990 al 2010, la producción de gas de Australia se triplicó y en el 2010 al 2019 se volvió a triplicar. Para que sepan lo que nosotros estamos haciendo, porque yo sé que hay personas que me dicen, no, nosotros no tenemos capacidad para hacer esto, no somos suficientes, bla, 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 bla. Pues sí lo somos. Estamos acabando con la quinta y con los mangos. Aquí tienen la producción, miren, miren ese gráfico. Y este tipo de gráfico es importante que se lo metan en la cabeza. Esa línea que comienza casi horizontal y de momento hace así, en la medida que pasa el tiempo, después del año 2000, no sé qué, hace así para arriba, ¡fuágata! Y se va casi a lo vertical. Ese tipo de gráfico exponencial
está en todas las actividades humanas, en todo, ¿ok? Incluyendo la bolsa, la cantidad de población en el planeta, la producción de no sé qué, el consumo de materias primas, el consumo de agua, la producción de alimentos, todo eso es así. ¿Bien? Y por supuesto, repito, el problema fundamental que tenemos es el overshoot, es el sobreconsumo de productos y materias primas del planeta. ¿Bien? Entonces, esto en un planeta que tiene límites, que no es infinito, termina en un colapso, no en otra cosa. Bien, preguntan si la inteligencia artificial es un héroe o un villano con respecto al tema del clima. ¿Eh? Entonces, aquí, este es un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Y es una prueba más de lo que acabamos de mencionar. ¿Bien? O sea, comenzamos con, no sé, computadoras. ¿Recuerdan las computadoras de los años 80? Las XT y todas esas cosas, que eran unas computadoras pequeñitas. Bueno, eso ha ido subiendo, ¿verdad? Pero mientras más avanzadas son las computadoras, más corriente consumen. Hubo, por supuesto, un salto importante cuando se llegó al tema de los celulares, que tienen cierta potencia de procesamiento y consumen relativamente poco, ¿no? Pero en el tema ahora de la inteligencia artificial, miren esto, miren esto, miren esa foto. Y yo voy a describirla para los que lo escuchan esto en podcast y en la emisora de radio. ¿Ven? Esta era una industria de producción de acero. Eso se suspendió, todo eso colapsó y quedaron los edificios, pero quedaron allí, allá atrás, miren aquellas torres. Eso es una central nuclear que genera electricidad. ¿Bien? ¿Por qué? Y vamos a explicar esto muy someramente, pero la industria del acero necesita grandes cantidades de electricidad. Así que no hay nada más eficiente que poner una fábrica de acero al lado de una central nuclear. ¿Bien? Entonces, por supuesto, como la industria del acero consume grandes cantidades de electricidad, hay toda una infraestructura allí con cables gruesos, con transformadores enormes para alimentar grandes cantidades de potencia eléctrica a la industria. Bien, entonces, cuando todo esto se paralizó, toda esa infraestructura quedó allí. Y ahora llegó un personaje inteligente, como van a llegar a muchos lugares, ¿bien? Y está instalando estos contenedores que tiene aquí ya 80 contenedores en lo que eran los parqueos de esta industria. Bien, y me imagino que ahí estarían los ferrocarriles también. 80 contenedores con computadoras, con servidores para inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nada más se ha conectado a la red, que anteriormente era la red eléctrica de la fábrica de acero, recibiendo electricidad de la nuclear que está ahí cerca. ¿Bien? Pero además, ahí hay un nodo cercano, esto creo que es en Pensilvania, hay un nodo cercano de Internet. Así que tiene todo, tiene la electricidad, tiene el espacio, tiene todas las conexiones eléctricas que necesita, que no tiene que hacerlas, están ya hechas, ¿eh? Y tiene la conexión a Internet para enviar y recibir toda la información que necesita. ¿Cuál es el problema con esto? Que todos estos sistemas, estas famosas GPU, estas tarjetas gráficas de NVIDIA que se usan para inteligencia artificial, generan grandes cantidades de calor. Entonces requieren grandes consumos de electricidad, no solo para funcionar, sino también para refrigerar todo esto. ¿Eh? Entonces, esta es parte grave del problema que tenemos. O sea, la industria de la inteligencia artificial consume cada vez más electricidad y eso sin mencionar también a las criptomonedas, ¿no? Que también consumen bárbaramente. Entonces, esto está generando problemas como que centrales de carbón, de generación eléctrica por carbón, que iban a salir de circulación, ahora están retornando porque hay demanda eléctrica por culpa de la inteligencia artificial o de las criptomonedas. ¿Bien? De hecho, creo que esta central nuclear que está aquí atrás la iban a sacar de circulación y no la sacaron precisamente porque hay demanda. Entonces, este es un problema, por supuesto, también la inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar problemas claves del clima, para analizar los pronósticos futuros de cómo se va a calentar la atmósfera, las consecuencias climáticas, las tormentas y todo eso. Bueno, la inteligencia artificial nos puede ayudar en eso. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Bien? Y esto nos dice, nos repite lo que acabo de decir en la noticia anterior, que es que cada vez tenemos tendencia a consumir más y a producir más, ¿ok? En mayores cantidades, en mayores volúmenes. Y eso no es otra cosa que el mismo mecanismo de crecimiento exponencial que les mencioné en el gráfico anterior. O sea, gran parte de la industria, y esto hay que subrayarlo,
todos esos paneles solares que andan por ahí, generadores eólicos, no están sustituyendo en su mayoría a instalaciones que generan electricidad a partir del petróleo, del carbón o del gas. Lo que hacen es sumarse. ¿Ven? Entonces, en lugar de resolver el problema, lo que estamos es incrementando la generación, lo cual genera un aumento a su vez de la demanda, del consumo. Entonces, esto, no sé, es un ciclo vicioso en el que estamos metidos y nos va mal, nos va muy mal. Bien, esto, miren, este es para que vean cómo, esto es un artículo científico, para que vea Mecho, los últimos muertos de este huracán anda ya por más de 100. ¿Ok? Andan más de 100. Hay 10 desaparecidos y 80 y pico, una cosa es. Pero bueno, ahorita, o 90 y pico de muertos ya confirmados. ¿Ok? Eso, vamos a tocarlo aquí, un poquitico más adelante. Miren el título de esto. Bien, no voy a leerles nada, nada más que les voy a leer el título, se lo voy a traducir. Proyecciones de cambios en amplificación cuasi resonantes, resonantes, ¿sí? De eventos climáticos extremos persistentes en el verano, en el último multimodelo climático de proyecciones, el último multimodelo de proyecciones climáticas. Esa es la palabra correcta. ¿Mm? Esos son títulos y análisis que se hacen. Aquí el que quiera leer este artículo, bueno, se lo envío con mucho gusto. Con mucho gusto. Bien. Las tormentas, la última tormenta que hubo en Europa, ¿eh? Que fue un evento con inundaciones violentas. Fíjense, porque Brasil, Yamilza, mi prima, bienvenida, buenas noches. Fíjense que Brasil tuvo esas inundaciones, pero Brasil es un país pobre, ¿verdad? Pero estas inundaciones, ¿dónde estaban ocurriendo? En países desarrollados, o sea, estaban ocurriendo en China, en la India, no sé, pero también en el medio de Europa y ahora aquí en los Estados Unidos, ¿bien? Para que comiencen a observar, prestar atención a los signos. Bien. Dicen que la tormenta esta de septiembre es el doble de probable gracias al cambio climático. ¿Ok? O sea, tiene el doble de probabilidad de ocurrir gracias al cambio climático. Entonces, la tormenta se llamó Boris, la que hubo en Europa, se le puso el nombre Boris, que no me acordaba cuál era su nombre. Pero lo que están diciendo, y esto se le llaman estudios de atribución, o sea, es algo extremadamente complejo, pero se está comenzando a desarrollar y a acelerar, ¿eh? A determinar cuáles son los signos que nos dicen, sí, hay tanto porcentaje de esta tormenta que corresponde a un incremento de potencia o de intensidad o de lo que sea debido al calentamiento global. Bien, entonces, esos estudios de atribución son sumamente importantes porque son los que van a determinar cuáles son los daños atribuidos a la tormenta propiamente dicha y cuáles son la cantidad de daños que hay que atribuir al incremento de intensidad por cambio climático, por el calentamiento global. Bien, bueno, la cosa es que aquí hablan de este grupo, se llama World Weather Attribution, WWA, el grupo WWA, un grupo de atribución climática mundial. Traducción al español aquí un poco burda. Bien. Por supuesto, lo hemos dicho aquí otras veces, el cambio climático incrementa la cantidad de lluvias en un 7%, o sea, por la cantidad de vapor de agua que se acumula en la atmósfera. Bien. Dicen que ha doblado la posibilidad de los días de lluvias de larga, intensas y de larga duración en el centro de Europa. Dicen que la compañía Gallagher, que es de una aseguradora, estima que estas últimas inundaciones causaron entre 2.000 millones y 3.000 millones en daño. Entre 2 y 3.000 millones. ¿Bien? O sea, eso es una barbaridad. Y o sea, recuerden que cuando pasa de 1.000 millones ya es un evento importante, ¿no? Y es como mencionamos en unos programas atrás, ¿no? Los eventos estos graves que son de más de 1.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuántos se van a repetir? ¿Cuántos van a suceder cada año? ¿Bien? Aquí vienen las imágenes y todo eso. No voy a tocar mucho este tema porque tenemos un montón de cosas que hablar, pero lo importante aquí es que esto le está tocando a todo el mundo, incluyendo los países desarrollados que han sido los principales emisores de gases de efecto invernadero. Ahora China, bueno, China siempre ha tenido problemas con las inundaciones, ¿no? Ahora los tiene, bueno, doblados. ¿Bien? Entonces dicen que un científico climático del Colegio Imperial de Londres, Friederike Otto, así mismo se describe, Friederike, y uno de los jefes que es a su vez jefe de esta WWA,
advierte que si la Tierra, la atmósfera terrestre, se calienta por 2 grados Celsius, 3,6 grados Fahrenheit, por encima de los niveles preindustriales, estos eventos van a tener un 50% más de posibilidades. O sea, cuando usted dice que, dicen ellos, que estas tormentas ocurrieron, se dobló la posibilidad, lo que hicieron fue que se incrementó en un 50%. ¿Sí? Cuando se calienta a 2 grados, se va a incrementar en otro 50%. ¿Sí? Esto ya tienen idea, ¿no? Si ahora están sucediendo estas cosas con un 50%, imagínense con el doble, ¿no? Para que tengan una idea de las cosas que vienen. ¿Bien? Le llaman esto el clima húmedo supercargado. Ya tienen idea, ¿no? Para que sepan, vayan enfocando y vayan anotando cuáles son los síntomas y los signos de lo que está ocurriendo. ¿Bien? Entonces, aquí, por supuesto, el problema que tuvieron en Europa, dicho sea de paso, que es lo mismo que pasó aquí, ¿bien? El problema que tuvieron en Europa es que venía un frente frío y subió un frente caliente desde África y se chocaron ambos ahí y se quedaron, se frenaron y ahí estuvieron generando lluvias por mucho tiempo. ¿Ok? Una de las cosas que han dicho los científicos hace muchísimos años es que los huracanes se van a mover más lentos o que van a permanecer estáticos, las tormentas también. ¿Recuerdan aquel huracán que hace un par de años atrás se quedó parado sobre las islas, las Bahamas aquí durante 3 días? Bien, ya pueden tener idea de lo que nos viene encima. Bien, esas son cosas que van a comenzar a ocurrir y nunca mejor tiempo que ahora para repetirlo. Bien, este es un tema sumamente importante. El cambio climático es un problema de contaminación, que eso las personas no lo entienden. ¿Bien? Entonces, aquí, este artículo lo traigo precisamente para que entiendan un poquitico sobre esto, aunque hay lo que iba a traer para esta semana, que probablemente se quede para la que viene. ¿Bien? Si me da tiempo de prepararlo bien, es una bomba. ¿Ven? Y va a explicar un poco de estos problemas, ¿no? Pero aquí comparan el problema del calentamiento global con la famosa contaminación del DDT y la lluvia ácida. ¿Recuerdan todo eso? ¿Bien? Aquí explican, bueno, todos los problemas. Por ejemplo, las pinturas de plomo. Cuando se comenzó a usar el plomo, que se echaba el plomo en todo. Se hacían tuberías de agua de plomo, se echaba plomo en la pintura, se echaba plomo en la gasolina y terminaron todo el mundo terminó contaminado con plomo, ¿verdad? Hasta que se descubrió que el plomo retardaba el desarrollo mental de los niños y generaba todo un montón de problemas de salud. ¿Bien? Entonces, cuando la cosa llegó y se puso bien mala con el plomo, entonces las personas comenzaron a reclamar a los políticos que hicieran algo. Y entonces fue que los políticos comenzaron a hacer algo. Con el DDT, el famoso DDT fue la misma historia. ¿Eh? O sea, descubrieron que servía como pesticida para matar insectos, mataba mosquitos, mataba garrapatas, mataba de todo. Y reducía enfermedades, por supuesto. Al haber menos mosquitos, por ejemplo, había menos malaria. ¿Eh? Entonces, y al haber menos plagas en los cultivos, había mayor producción agrícola, lo cual era tremendo negocio para los que producían y permitía incrementar la cantidad de población en el planeta. Entonces mejoraba la economía, pero a la vez incrementaba la cantidad de población, que eso es parte del problema que tenemos. ¿Eh? Cuando el DDT comenzó de verdad a envenenar todo y las águilas comenzaron a romper sus propios huevos porque la cáscara ya era tan débil que no funcionaba y el DDT se comenzó a acumular en toda la cadena alimenticia, que dicho sea de paso, todavía hay unos tanques, recuerden que di la noticia, unos tanques con DDT que tiraron en los años 60 o 70 en la costa de California, en el fondo del mar. ¿Bien? Porque no sabían qué hacer con él. Como siempre hacemos, cuando no sabemos qué hacer con una porquería, lo tiramos en el mar. ¿Bien? Bueno, la cosa es que después de prohibir el DDT, las águilas regresaron, o sea, comenzaron a crecer y se eliminaron un montón de problemas, ¿no? También está el caso, aquí está el caso del plomo que ya lo mencioné, y la lluvia ácida. Esa se mencionó mucho en los años 80, ¿la recuerdan? Bien, la lluvia ácida era por el dióxido de sulfuro, o sea, el dióxido de azufre. El dióxido de sulfuro, bueno, estoy mezclando inglés con español. El dióxido de azufre que se produce por la quema del carbón, bien, de ciertos tipos, los tipos de petróleo muy espesos, muy fuertes, bien, también de la refinación, el refinado de ciertos metales, todo eso, ese dióxido de azufre se mezcla con la lluvia, con las gotas de lluvia o con la neblina y se forma ácido, bien, que dicho sea de paso,
dicho sea de paso, el CO2 que estamos poniendo en la atmósfera, cuando entra en el mar, bien, se mezcla con el agua y forma un ácido. El océano se está acidificando. Es el mismo problema que teníamos, pero ahora en el océano. Bien, y eso acaba con la quinta y con los mangos allá abajo. Pero bueno, cuando nos dimos cuenta que el problema de la lluvia ácida estaba matando los cultivos y los bosques y estaba dañando todo, entonces las personas comenzaron a reclamar a los políticos que hicieran algo. Y entonces fue que los políticos comenzaron a hacer algo. ¿Ves? Porque antes de eso es importante decirlo. Si un político se aparece diciendo que hay que eliminar el plomo o que hay que resolver el problema de la lluvia ácida antes de que las personas lo reclamen, el político pierde el puesto. ¿Sí? Entonces, esto es importante, Suseli, bienvenida, buenas noches. Esto es importante con respecto al problema que tenemos ahora, que dicho sea de paso, la magnitud es totalmente diferente. Bien, pero es importante mencionarlo. O sea, los políticos y particularmente los de ahora son peores que los de antes, ¿no? Ahora están más que nunca engordándose los bolsillos y todo eso. Pero si un político se aparece ahora diciéndole que hay que comer menos carne, a un argentino, por ejemplo, diga que imagínense que el presidente de Argentina diga que hay que reducir el consumo de carne para reducir el calentamiento global. Lo linchan, lo linchan en un discurso. ¿Eh? O se aparece un político aquí en Miami diciendo que hay que restringir la velocidad de los automóviles a 60 millas en las autopistas. ¿Eh? Le pasan por arriba con un SUV, ¿verdad? Bueno, en ese nivel estamos. La diferencia, ¿cuál es? ¿Eh? Que el problema del plomo era grave, el problema de la lluvia ácida era grave, todos esos problemas del DDT eran graves, ¿bien? Pero había tiempo para detenerlo. El problema del calentamiento global es que estamos metidos ya en la crisis y no estamos resolviendo el problema a tiempo. Esto había que haber comenzado a resolverlo hace mucho tiempo atrás. ¿Bien? Estamos demasiado atrasados y los políticos actualmente están negando esto. ¿Ok? Ya no solo porque le paguen la industria de combustible fósil, le pague dinero para que lo niegue, sino porque lo niegan hasta la conciencia. ¿Bien? Bueno, continuamos. Otro artículo más de este sitio de la conversación que es excelente. ¿A quién vamos a acusar cuando el cambio climático nos apague las luces? ¿Qué significa eso de que cuando nos apaguen las luces? ¿Ven? Miren lo que está pasando ahora aquí, en Carolina del Norte, en Tennessee, en todos esos lugares por ahí, con los restos de Elene. Bien, te deja no solo de apagón, que aquí lo vamos a mencionar, te deja sin agua, te deja sin comida, te deja hasta sin descargar el toilet. Bien. Entonces, por supuesto, una de las cosas, primeras cosas que hace la humanidad cuando tiene un problema es buscar quién tiene la culpa. ¿Eh? Porque en lugar de ponerse a resolverlo, lo primero que hacemos es, mira, ese es el culpable, allá van a linchar al tipo. ¿Eh? Entonces, es verdad que hay veces que hay personas que son culpables, pero aquí en el problema del calentamiento global, todos somos culpables, todos hemos tomado parte en este experimento. ¿Bien? Entonces aquí, en el caso, esto es para el caso del Reino Unido, pero es muy interesante porque dicen que, por ejemplo, en el 2007 hubo unas inundaciones de verano en el Reino Unido en el 2007 que dejaron 350.000 personas sin agua por 2 semanas. ¿Ok? Recuerden que lo más importante que tú tienes en tu casa no es el wifi, no es la electricidad, no es la internet, es el agua. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Si te dejan 15 días sin agua, la crisis, imagínense una ciudad 15 días, como Miami, 15 días sin agua. Ya se pueden imaginar lo que se arma aquí, ¿no? Bueno, 42.000 personas, 2 semanas sin electricidad. Dicen que las inundaciones esas también dejaron un montón de personas sin casa. Y esas inundaciones se repitieron de nuevo en el 2013 y en el 2020. Recuerden que estos eventos se van a ir repitiendo cada vez más seguido, ¿bien? Y en mayor magnitud, con mayor intensidad. Entonces, aquí mencionan ¿eh? Que de los que a los que vamos a decir, a los que le podemos echar culpa, a los que podemos hacer responsables por lo que suceda, ¿no? Y no estoy diciendo que le vamos a echar la culpa a nadie. Lo que le estoy diciendo es cómo funciona esto, cómo están analizando estas cosas. ¿Eh? El registro de riesgos nacional del Reino Unido tiene listado 9 impactos diferentes para el cambio climático, incluyendo tormentas, olas de calor, incendios enormes que pueden dañar la infraestructura, eh, pero que es importante que una simple falla en una parte de la infraestructura puede generar una cascada de fallos en toda la infraestructura. Eso es importante. O sea, a lo mejor, y esto es el caso específico muy interesante de la electricidad.
¿Ok? Si te falta la electricidad, no vas a tener internet, no vas a tener luz, no vas a tener aire acondicionado, pero si te falta por una semana o por dos, no vas a tener agua tampoco, ¿verdad? Ni bomba, ni gasolina, porque las bombas trabajan con electricidad. Bien. Entonces aquí lo dicen, tu casa puede ser que no esté en el camino de la próxima tormenta, pero la infraestructura de la cual tú dependes puede que sí. ¿Eh? Y el ejemplo lo tuvimos aquí el año pasado. Creo que fue el año pasado. ¿Recuerdan el año pasado que hubo unas inundaciones en Fort Lauderdale? ¿Y qué sucedió? Se acabó la gasolina en Miami. ¿Se acuerdan de eso? Bien, esto hay que mantenerlo en la vista. Hay que mantenerlo a vista. Porque cuando suceda algo relativamente lejano a ti, puede ser que te afecte. Y cada vez las afectaciones van a ser mayores. ¿Ok? Entonces, ¿de quién es el trabajo? ¿Quién es el que está encargado de asegurar que la infraestructura sea resiliente al cambio climático, que sea resistente? ¿Ves? Que es la palabra más, no sé, más usada por el habla hispana, ¿no? Dicen que respecto a los problemas tuyos personales, tú eres responsable por tu propia resiliencia. ¿Eh? En el caso de tu casa, incluyendo tu casa, y para las compañías privadas, son responsables sus dueños. Bien, para que no piensen, o sea, porque dicho sea de paso, cuando pasó, por ejemplo, lo del COVID, que aquí hay mucha tendencia a eso, a soltar billetes, el gobierno a soltar billetes, a darle billetes a la gente, ¿verdad? A los bancos y a quien sea. Realmente, para el tema del clima, no vas a tener billete, mi socio. ¿Ok? Como he dicho aquí otras veces, llega un momento en que el billete se va a acabar. Bien. Entonces, aquí están diciendo que hay varias posibilidades. Entonces, tres posibles futuros. Bien. La primera es que la sociedad simplemente acepte que va a tener más fallas más frecuentes y va a reducir sus estándares de vida a nivel general. ¿Ok? Escuchen esto que se está diciendo. Esta es una de las posibilidades. Que todos decidamos que aceptamos que va a haber más golpes, que va a haber más huracanes, más tornados, más tormentas, más sequías, más inundaciones y que no vamos a hacer nada y decidimos, bueno, pues va a haber menos producción, va a haber menos dinero, va a haber menos riqueza, menos productos y por lo tanto vamos a reducir nuestros estándares de vida para adaptarnos a la situación. Escuchen esto, ¿bien? La segunda opción incluye la red eléctrica, las carreteras y los ferrocarriles, y también, por supuesto, todo el proceso este de las aguas negras y todo eso, las plantas de tratamiento de agua y otras infraestructuras nacionales que sean mejoradas, o sea, mejoramiento, reforzamiento de las estructuras fundamentales de la sociedad. ¿Bien? Pero los costos de todo eso, ¿a dónde van a ir a parar? A nuestros taxes. Bien, para que no piensen que, porque yo sé que la gente quiere el gobierno más chiquito y quiere que el gobierno no haga esto, pero a esta hora el costo va a ir por el gobierno y los costos del gobierno van a través de nosotros. Bien, reforzar las plantas de agua, de tratamiento de residuales, toda la red eléctrica, que dicho sea de paso, hay que hacerlo ahora, las carreteras y los ferrocarriles, todo eso. Al final los costos los tenemos que pagar nosotros. Bien, si buscamos la primera opción de no hacer nada, también vamos a terminar pagando los costos. Bien, porque vamos a tener un estándar de vida inferior. Y entonces, la tercera opción puede ser que las personas tomen acción directa adaptando sus casas y sus comunidades para ser menos dependientes de la infraestructura a nivel nacional. Escuchen esto, lo que están diciendo. Y yo aquí repito la palabra, bien, repito la palabra importante para el futuro. Métansela en la cabeza. Solidaridad, unión. Se reúne una comunidad de personas, caballero, va a haber apagones cada vez más a menudo, o vamos a tener inundaciones cada vez más a menudo, vamos a tener un problema de tormenta cada vez más a menudo, vamos a ponernos de acuerdo todos a ver cómo podemos tratar de prevenir el problema o de prepararnos lo mejor posible para que poder enfrentarlo. ¿Ok? Va a haber apagones, va a haber fallas eléctricas porque hay tormentas un poco más arriba. Bueno, vamos a poner paneles solares en un parque, vamos a destinar un espacio de un parque determinado, vamos a poner paneles solares entre todos, lo financiamos y entonces todos vamos a tener electricidad tomada de ahí. Esa es una posibilidad. Eso se está dando, por ejemplo, en Europa. Eso no es nada nuevo. Bien. En Europa existen granjas de paneles solares. Bien. Pero bueno, este es un tema que, dicho sea de paso, esta última opción te daría libertad, o sea, te quitaría
por ejemplo, aquí en el caso de la Florida, a la FPL, un poco más arriba, a la NUC, esta famosa. Bien, los monopolios eléctricos y de combustibles fósiles te los quitarías de arriba. Bien, eso es importante. Entonces, de esas tres opciones, vamos a tener que decidir. Depende del país, depende de los gobernantes y depende de las personas. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no, nadie va a elegir un gobierno que le prometa en las elecciones hacer que tus estándares de vida sean inferiores. Imagínense eso, que un gobierno te diga, no, no, espérate, vas a tener que entregar tu carro, no podrás usar más tu carro, vas a tener que comenzar a usar transporte público, no vas a poder cocinar carne más de 2 días a la semana, todos esos estándares que van a comenzar a bajar. Tú vas a elegir un político que te diga eso. ¿Eh? Entonces, la segunda opción requiere más intervención por parte del gobierno, con mayores inversiones por parte del gobierno en la infraestructura. Bien, que vamos a ver eso aquí. Dicen que el futuro podría ser una combinación de todos estos escenarios. Yo pienso que sí. ¿Ok? Una parte definitivamente, nuestros estándares de vida, y se los digo así, porque eso ya está pasando en los países pobres, está pasando en África, en América del Sur, en la India, hasta en China, pero en Europa, aquí en los Estados Unidos, países desarrollados, también va a comenzar a bajar el estándar de vida. Nos va a tocar a todos, porque eso es parte del problema, querramos o no. Bien, brevemente, este señor, el bombero, es increíble. Miren, esto se volcó en una carretera en Los Ángeles. Miren cómo explotó. ¿Lo ven cómo explotó ese contenedor? Iba en una rastra. Esa explosión, la voy a volver a poner. Ese contenedor lo que era material para baterías eléctricas de automóviles. Miren cómo explotó. Y después cogió candela. ¿Cuál es el resultado de eso? Nada. Que hay que cerrar la carretera y esperar a que eso termine de quemarse. Ahí tienen todos los camiones parados. ¿Bien? En Canadá, en Montreal, hubo otro problema. Aquí ven cómo terminó eso. Miren. O sea, tienes que esperar. Cuando son baterías, tienes que esperar a que se quemen. No se apagan. Eso no se apaga. Entonces dicen que decidieron no echarle agua porque el agua se iba a contaminar y iba a terminar cayendo al océano porque estaba en una zona costera. ¿Bien? Bueno, aquí el otro problema, aquí está de nuevo la rastra y eso, pero lo que me interesa mostrarles es lo que pasó en Montreal. Miren eso. Eso es en un puerto. ¿Ven? Miren, contenedores con baterías quemándose en el puerto de Montreal. ¿Eh? Y cualquiera piensa, bueno, eso es algo que va a... Sí, sí, eso va a comenzar a suceder en todos lados porque las baterías van a estar en todos lados. ¿Bien? Y hay que hacerlo. Bien, eso es algo que viene, eso no hay quien lo frene. ¿Cuál es el problema con esto? Que todo ese humo tóxico que sale de allí, porque como no se puede apagar el contenedor, ¿eh? Ese humo tóxico terminó entrando en los pueblos, en la ciudad, en las cercanías del puerto. ¿Eh? Los bomberos tuvieron que comenzar a tocar las puertas de la persona, tuvieron que vaciar más de 100 casas. ¿Y cómo te tocaban en la puerta? Para que se vayan acostumbrando. ¿Ven? Miren cómo iba vestido el bombero con tanque de oxígeno y todo, a tocarle la puerta a la persona, a la familia y decirle, tienen que abandonar la casa. Con máscara antigas y todo. Porque las condiciones del aire estaban terribles. Bien, contaminadas con productos químicos procedentes de estas baterías que se estaban quemando. Estas son cosas que están sucediendo hoy en el planeta y que no salen en ningún lado. Estas noticias no salen en la prensa. Bien, bueno, venía el N, ¿verdad? Y resulta que ya con todas las lluvias que tuvimos, el terreno de la Florida estaba saturado de agua. Esto es algo que hay que tener en cuenta cuando venga un huracán. Si el terreno ya está saturado de agua, vas a tener inundaciones de inmediato. Nada más que pase cualquier cosita por ahí, vas a tener inundaciones. ¿Eh? Porque el terreno no tiene capacidad para absorber más agua. Esto, esto fue, a ver, ahorita lo dice aquí. Esta inundación, miren eso. Ese hombre está dentro de su casa, ¿sí? En Tennessee. Miren eso. Ahora se asoma al garaje. Miren la intensidad de esa agua. Aquí vamos a recoger dos o tres casos de esto. Esto ya son cosas vinculadas con lo que estamos viendo, porque la historia de arriba no ha terminado. ¿Ven? Miren la intensidad. Esa agua te arrastra a un automóvil, una casa, te arrastra a ti. ¿Ven? Eso no perdona. Bueno, dicen aquí
que este famoso, el puente del Arcoíris, que era una cosa que estaba, era un puente que estaba en el lago de Lure, ¿ok? Era un lugar muy bonito, vi un video que estaba muy floreado, que las personas, era para el turismo, ¿bien? Y las personas dejaban allí cosas colgadas recordando a sus mascotas que habían muerto, ¿no? Todo eso se lo llevó el agua, con las inundaciones generadas por el N. ¿Eh? Entonces, ya estamos entrando en el tema de hoy. ¿Eh? Ahora, Mecho, gracias por este enlace y más adelante vamos con otra cosa parecida. Cuando tú tienes un automóvil eléctrico, bien, si hay inundaciones, y esto es un Tesla, esto no es uno barato, bien, miren eso, voy a quitar la música. El agua salada conduce la electricidad, bien, ese automóvil estaba en el parqueo, se inundó con agua salada, miren ahí cómo el nivel del agua va subiendo, y cuando el nivel del agua baja, el automóvil se incendia. Así de sencillo. ¿Ves? Ese incendio, por supuesto, no se apaga, y menos en las condiciones de un huracán. O sea, todo el sistema de emergencia te lo dicen, mientras esté el huracán funcionando, no va a haber rescate, estás por tu cuenta. Si se te quema el automóvil eléctrico dentro de tu casa, se te va a quemar la casa. ¿Ven? Entonces, este video, miren, casas enteras flotando, arrastradas por el agua. Bien, aquí se saltó. Esto que ven aquí es una autopista y eso parece un canal. No se ve el cemento, no se ve la autopista por ningún lado. ¿Sí? Todos los accesos a la parte oeste y norte de North Carolina, de Carolina del Norte, están cerrados. Todas las carreteras están cerradas. Algunas porque están inundadas, otras porque están llenas de árboles y otras porque simplemente el agua se las ha llevado o ha destruido los puentes. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que viene y se los voy a decir lo que han visto. Esto es un desastre mayúsculo. ¿Eh? Lo que ha sucedido en esta zona, el nivel de pérdida va a superar quizás mínimo 5 billones de dólares, si no más, si es que no llega a 10.000 millones. ¿Eh? Carreteras destruidas, todas esas carreteras, los puentes, todas las edificaciones que han sido destruidas, eso va a demorar años en reconstruirse. Hubo amenazas, que aquí trae un artículo que habla sobre eso, amenaza de ruptura de presas. Bien, hubo hasta un alcalde de un pueblo que ordenó la evacuación porque le llegó la noticia que la presa se había roto. Bajo las condiciones que había, si se rompe una presa, mira, mándate a correr porque no vas a tener tiempo de llegar a una tierra alta, a un lugar alto. Bien, entonces, por supuesto, las presas cuando se llenan a este nivel tienen que comenzar a evacuar el agua. Bien. Entonces, está la posibilidad de que se rompan, pero además tienen que comenzar a vaciarse. Y esa agua, ese torrente que va por ahí para abajo, también arrastra cosas, destruye puentes, destruye carreteras, todo eso deja aisladas a las personas. Aquí tienen el caso de tres muchachitas que las entrevistan porque estaban en una universidad, en el albergue de una universidad, y se quedaron sin electricidad, sin internet, sin nada. ¿Ven? Incluso se hizo este agujero, o sea, el agua erosiona los cimientos y dejó toda esa parte del edificio sin cimiento ahí. Hizo estos famosos agujeros que surgen aquí. ¿Eh? Entonces, aquí hablan, bueno, por supuesto, las familias preocupadas, todo ese tipo de historias. Pero lo que más me interesa ponerle son las imágenes, todo lo que ha estado bajo el agua, que son miles y miles y miles de estructuras, todo eso es baja total. ¿Ok? Las bombas de las gasolineras, las casas de los edificios, todos los hospitales, que vamos a poner el caso aquí del hospital. Nelson, bienvenido, buenas noches. ¿Ven? Miren este hombre, cuando el agua se retira, miren lo que queda en el piso. Lo que cubre toda esa zona es un fango, una arcilla. ¿Bien? 1 o 2 pulgadas de arcilla, que van a tener que limpiarlo. Eso es un trabajo de meses y años para reconstruir todo lo que ha sucedido ahí. ¿Bien? Entonces, esto es importante. Allí no traje el video, un tanque de gas, de propano, de los grandes, de los que se usan en las cafeterías, en los restaurantes, en los hospitales. ¿Ves? Se desprendió por la flotabilidad que tenía, se desprendió la tubería y entonces el gas saliendo a presión estaba empujando el tanque como si fuera un bote. ¿Ves? Pero lo que estaba saliendo por ahí, mira un tanque de basura flotando. ¿Ves?
lo que estaba saliendo de ese tanque de gas era metano. Eso explota si coge candela. ¿Eh? Son bombas. Bueno, aquí todo este tipo de desastre. Después pueden buscar videos. Aquí está el caso del tornado. Hubo varios tornados también. Esta señora dice que se paró y le pasó el tornado por delante, que nunca había visto uno. No son tornados extremadamente potentes, pero al fin y al cabo son tornados también que producen daño, ¿bien? Y que acaban estresando a las personas también, porque es otra posibilidad más de ser golpeado, ¿no? Ahí tienen la imagen del tornado cruzando la autopista, que dicho sea de paso, es extremadamente peligroso. Vamos a dejar este aquí, están los recorridos de los tres tornados que ellos referencian en este video. Eh, este es un video que no lo voy a poner porque este es de los cazadores de tormentas y si lo pongo me van a bloquear el video en YouTube. Nada más que voy a poner dos o tres cosas. Miren esto. Esa carretera, miren el nivel, la cantidad de arena que ha metido el mar hacia ese pueblo. ¿Bien? Esos son de 2 a 3 pies de arena. Bien, de 2 a 3 pies, 1 metro de arena. Han limpiado, no sé si es que la limpiaron con camiones, con bulldozer, o si fue el agua al retirarse que se lo llevó y limpió un poco la carretera, pero de lo contrario, por ahí no se puede pasar. Y por supuesto, todas esas casas y edificaciones por dentro están llenos de arena y de peces y de todo. ¿No ves? Peces pudriéndose, todo, materia orgánica, plantas y de todo lo que sea, y basura. ¿Bien? Todo esto lo están viviendo estas personas. ¿Sí? Esto es un desastre mayúsculo. Un desastre mayúsculo. Esto da pena. Da pena. Bueno, en este video, este señor con el pelo, bueno, ya saben, mucha grasa. Aquí tienen el caso, están explicando aquí cuáles van a ser las prioridades para reparar en las carreteras, los lugares que van a reparar primero el tendido eléctrico, que por supuesto van a ser los centros de emergencia y los hospitales. ¿Bien? O sea, las personas que han tenido, porque cada vez que caen los árboles, dicho sea de paso, esta zona de Tennessee, las Carolinas, ahí donde se encuentran, yo pasé por ahí cuando el eclipse del 2017, esas zonas están llenas de árboles. ¿Ven? Han habido deslizamientos de tierra, caídas de árboles que han tumbado los conductores eléctricos. ¿Sí? Miren aquí el famoso video del Tesla, ¿sí? Cómo se enciende. Ahí está la cámara completa. ¿Sí? Eso es algo a tener en cuenta para el futuro. ¿Sí? Si va a haber inundación, mira, sube tu automóvil en ladrillo. Por eso es que hemos visto posiblemente casas que en el medio del huracán se estaban incendiando. Bien, esta otra también fue un automóvil eléctrico en el garaje. Entonces, este hombre lo entrevistan, dice que escuchó explosiones y todo. Miren cómo quedó ese Tesla. Miren, nada más que queda la parte de abajo. ¿Sí? Porque dicho sea de paso, las baterías están distribuidas en todo el automóvil. Y esta casa también fue un automóvil eléctrico. ¿Sí? Se quemó en el garaje y el incendio se regó a toda la casa. Esa casa es de un millonario. Miren el tamaño de esa casa. Ahí no quedó nada. Nada. Y por supuesto, en medio de un huracán o después de un huracán, el servicio de bomberos no va a ir a apagarte el incendio porque sencillamente no pueden pasar porque está bloqueada la calle con árboles o porque están teniendo que salvar personas que se están ahogando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este otro. Están diciendo aquí, bien clarito, este pueblo ha sido cortado por todas las vías de acceso. ¿Bien? Este es el condado de Avery. Esto debe ser Carolina del Norte también. Todos los puentes alrededor han sido dañados, derrumbados. Eso que ven ahí es un río sobre el cual había un puente. Por lo tanto, no puedes pasar, no puedes salir. Si estás afuera, no puedes entrar. Si estás adentro, no puedes salir. ¿Eh? Si no hay electricidad, no abren las gasolineras, no abren los supermercados. Si no tienes comida en tu casa, la vas a pasar negra. El agua, no tienes con qué hervirla. Si no tienes agua en tu casa almacenada, la vas a pasar negra. ¿Bien? Para que vean, esto es uno de los primeros países, uno de los países más desarrollados del planeta. Miren las condiciones en que están quedando las cosas. ¿Bien? Este es el famoso, el registro de agua, a nivel del agua, en la famosa represa esta, en el río Pichón, ¿no? El río Pichón se llama así, sí. Bueno, cómo subió el nivel a casi 30 pies, ¿bien? En un pico, y ya entonces tuvieron que abrir.
Y este fue el famoso tweet que despertó el aviso de que se había roto la represa, ¿no? En realidad lo que hicieron fue abrir las compuertas. ¿Sí? Pero perfectamente pudo haberse roto. Si se hubiera roto la represa, este pico aquí, en lugar de ser redondeado, esta caída, en lugar de ser redondeada, esta caída en la altura del agua en la represa hubiera sido brusca, bien, casi vertical, para que ya saben cuando vean un tweet. Es importante para casos donde te quedas sin electricidad. William, bienvenido, buenas noches. Te quedas sin electricidad. Es importante estar informado bajo estas condiciones. Estás en lugares donde te quedas sin acceso a todas las carreteras. Todos los medios de acceso están bloqueados. La única forma de llegar a donde tú estás es con helicóptero. Bien, es importante tener noticias. Y la única forma de tenerlas y la mejor forma de tenerlo es un radio de batería, un radiecito de pila, estos radiecitos portátiles, ¿bien? O televisores si te consigues un televisor portátil. Bien, pero yo dudo mucho que los transmisores de televisión se apagan también porque si no hay electricidad, eso funciona con un generador por un tiempo, pero después se apagan. Los celulares también. Bien. Entonces no piensen, recuerden cuando pasó, ¿cuál fue Rita aquí cerca de Miami? Nos quedamos después una semana sin celular. Bien. Entonces, es importante estos radiecitos de batería y tener la frecuencia. En este caso, este es el transmisor de la NOAA, del Servicio Nacional del Clima, del Tiempo Meteorológico, que están las frecuencias aquí que están transmitiendo las 24 horas en audio, diciéndote, el clima va a ser esto, mañana se esperan lluvias, mañana se esperan inundaciones, todo eso lo puedes recibir por ahí con un radiecito de batería. Bien, tengan uno a mano. Este fue el bombero que murió, fue a atender el caso de hicieron una llamada por unos cables caídos y cuando se montó en el auto, en el camión para irse, le cayó un árbol encima. ¿Bien? O sea, un bombero entrenado, una parte importante de las víctimas en los tornados, en los huracanes, en los ciclones, en las tormentas locales severas, es porque le caen árboles encima a las casas o a los automóviles y la persona no le da tiempo a salir. Bien, eso sucede todo el tiempo. Es importante. Un bombero entrenado no pudo evitarlo. Bien, es importante. Si tienes árboles cerca de tu casa en temporada ciclónica, pódalos. No tienes que cortarlos. Pódalos. Pódalos para evitar que los tumbe el viento. Este fue un caso famoso. El periodista que estaba reportando, este era para Fox. ¿Bien? Y la mujer, miren el carro de la mujer. O sea, yo no sé cómo ese carro llegó allí. Ella se metió en el agua. ¿Recuerdan? Aquí están entrevistando al hombre. Miren el auto ahí atrás. Eso blanco que ven ahí atrás es el automóvil casi cubierto hasta el techo del agua. Y tenía a la mujer adentro. Bien. Entonces el hombre detuvo la transmisión. Espérate un momentico, tengo que ir se quitó todo lo que tenía en los bolsillos, soltó el micrófono y se fue a salvar a la mujer. Y eso quedó grabado en vivo en la emisora. Bien. Pero la mujer se salvó en tirita, un poquito más que se hubiera hundido el auto y no sale viva de allí. No sale viva de allí. ¿Bien? Eso, recuerden lo que hablamos de los automóviles. ¿Bien? Si te metes en el agua, trata de no meterte en una inundación. No avances. Bien, que la tendencia de todos es apretar el acelerador. Bien, pero baja las ventanillas de inmediato. Esta mujer se salvó, ¿sabe por qué? Porque todavía funcionaba el motor de las ventanillas. ¿Ves? Cuando el hombre fue a salvarla, le dijo, baja la ventanilla. O sea, si tú estás dentro de un automóvil, ¿cómo tú no bajas la ventanilla de inmediato? ¿Saben por qué? Porque las personas entran en pánico. Bien. Y con ese nivel de inundación, no puedes abrir la puerta al automóvil por la presión del agua. No te lo permite. Te metes en el agua con tu automóvil, baja de inmediato las ventanillas para que puedas tener una vía de escape. No nos cansemos de repetir eso. Enséñenselo a sus hijos porque andan en grupitos por ahí, se van a una fiestecita el sábado por la noche o van al cine o van a no sé qué lado, hay una inundación repentina. Tiene que saber tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu familia, tu hermano, tu mamá, quien sea, tiene que saber que hay que bajar la ventanilla de inmediato para tener una vía de escape porque si no te ahogas adentro del automóvil. Bueno,
Este fue el otro caso famoso. Déjenme tomar agua. Este señor, miren, yo conozco personas y voy a poner el video en lo que, en lo que comento esto. Yo sé que hay personas que no tienen más remedio que vivir en botes aquí, ¿ok? Y hay algunos que lo hacen hasta por decisión propia. En el medio de un huracán, tú no te quedas en el bote, ni con el perro, ni contigo, ni solo. ¿Ok? Tuvieron que ir en helicóptero a salvar al hombre y al perro, porque el bote, por supuesto, en el medio de un huracán, el huracán Elene estaba caminando hacia esa zona. Esto creo que fue en Tampa, si mal no recuerdo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo tú vas a estar en el bote? O sea, tú no estás arriesgando tu vida, tú estás arriesgando las vidas de las personas que van a ir a salvarte. ¿Eh? Entonces, eso no puedo cansarme de repetirlo. O sea, las personas, y aquí voy a poner un caso, las personas que deciden no evacuarse cuando reciben notificación de hacerlo, están poniendo en riesgo su vida, es su decisión, pero están poniendo en riesgo la vida de los bomberos que tienen que ir a rescatarlo. ¿Ve? Eso es importante. Si no quieres evacuarte, evacúate nada más que para no poner en riesgo a los bomberos. Vaya, nada más que por eso, nada más que por eso. Este es el caso bueno, esta es una vista del avión caza huracanes. Algún día yo quisiera volar en uno de estos aviones, ¿no ve? Que incluso creo que fue este o otro que tuvo un problema en una de las hélices. Y bueno, esta es la famosa vista del puente de Tampa. Miren cómo estaba eso, para los que no lo vieron. Esto es histórico. ¿Eh? O sea, el tráfico abierto con el agua pasando, el oleaje pasando por arriba del puente. O sea, ¿cómo es que no habían cerrado el puente en ese momento? No lo sé. Pero eso es, miren, solamente un automóvil que coge esa cantidad de sal, ya saben, ¿no? Pero ese vapor de agua, todas las gotitas de agua que entran por la entrada de aire del motor, con el motor funcionando, eso te comienzan a echar a perder el motor. Solamente por ahí hablamos, ¿vale? Así que esto, no sé, yo vi eso y yo dije, pero qué barbaridad. Y esta es otra parte. Estos son las personas, los cazatormentas, que van y graban en medio de los huracanes, que yo algún día quisiera probar hacer algo de esto, que a mí me gusta. Pero aquí no sale, pero uno de estos, en una de estas situaciones, con el agua del huracán comenzando a entrar, a inundar el pueblo, había un hombre nadando en medio de esa agua, nadando a no sé dónde, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, parece que le entró pánico, le entró miedo y salió de su casa y tuvo que comenzar a nadar porque no, ya no podía caminar. ¿Bien? Entonces, he visto todo tipo de cosas locas aquí, pero vaya, cada vez que hay un huracán rompen récord. Miren esto. Esto es un lugar que le llaman el lago de la isla de la montaña. ¿Bien? Miren el nivel del agua. Miren el nivel del agua. El nivel del agua está por el techo. ¿Eh? Entonces, allí, por supuesto, miren eso, ¿no? O sea, ahí arrastra todo. Ahí van a ver que el agua arrastra. Miren cómo se lleva estructuras de las casas. Bien, esa casa es bastante moderna, es un tráiler y no se la ha llevado. Pero todo lo que las escaleras de madera que están afuera, este hombre tuvo que usar un bote para poder salir de su casa. ¿Eh? Todo eso es pérdida total. Todo eso es pérdida total. Prepárense porque aquí yo no dudo que escuchemos 10 billones de dólares de pérdida, 10.000 millones de dólares. Yo no lo dudo que venga. Bien. Y entonces, algo importante, este hombre, miren, este hombre perdió hace 3 años en otra inundación su casa y entonces la construyó a 12 pies de altura sobre el nivel de la tierra. Y en esta ocasión el nivel del agua llegó a 10 pies. Estuvo a 2 pies de inundarle la casa de nuevo, que estaba a 12 pies de altura. ¿Veis? 12 pies son 4 metros, ¿verdad? Sí, 4 metros de altura. Para aquellos que lo escuchan en términos de, o sea, aquí no se salva nadie. Él se salvó esta vez. Bien, tuvo suerte. Dice que estaba con el corazón en la garganta, ¿no? Viendo cómo el agua subía. Miren cómo van las estructuras de madera ahí flotando. Todas esas casas, todo eso es pérdida total. Y muchos de esos lugares, este quizás sí tenga seguro de inundación, pero la gran mayoría del resto de las ciudades, incluyendo Atlanta, no tienen seguro de inundación las personas allí porque no es común que haya inundaciones. Bien. Aquí, a ver, tengo varios videos. Este es el caso de miren, esto es algo importante. Las viejitas.
una viejita, está en su casa, recibe órdenes de evacuación y dice que no se va a ir, que ella lleva 30 años viviendo allí y que ya ha pasado otros huracanes allí y que no se va a ir. No obstante, tiene una mochila preparada por si tiene que irse, por si la vienen a salvar. ¿Ok? Aquí viene el punto. Salió un comentario de no sé quién, alguien del gobierno de aquí, de la zona esta de la Florida, por donde entró, que lo dijeron. Si usted se le avisa que se evacúe y no lo hace, mire, márquese en la piel su nombre o su número de identidad para poder identificarlo a la hora de sacar su cadáver. No lo dijeron así redondamente, pero lo dijeron, identifíquese en la piel, márquese en la piel para cualquier cosa poder identificarlo. Ya saben lo que estaban diciendo, ¿no? Que no ibas a sobrevivir con toda probabilidad. Yo repito, Mecho, ya la cifra creo que son 102 muertos, por ahí anda la cosa. Bien, 100 muertos y 10 desaparecidos, una historia de esa. Eso va a seguir subiendo, porque van a seguir apareciendo muertos en las casas. ¿Eh? Entonces, esta, esta señora, miren, en esas condiciones, un viejito, y si usted tiene un familiar, un amigo, un conocido, un viejito que está en esas condiciones, no puede ser evacuado fácilmente. Esa persona necesita que la ayuden a caminar. O sea, lo único inteligente que se puede hacer con ella es sacarla allí, de allí, antes de que haya una inundación. Cuando hay la inundación, esa persona no se puede ayudar ni a sí misma. Bien, eso, por supuesto, el rescate no va a llegar ahí hasta que no sea tarde. Bien, esto es una de las cosas tristes que yo veo que la gente hace aquí. Y por supuesto, aquí están, siguen, o sea, hasta ayer sábado todavía habían órdenes de evacuación, hoy no sé, hoy no he visto, en muchos lugares todavía. O sea, el agua sigue su curso y continúa inundando otra zona. Se vacía más o menos un lugar y entra en otro. Este es Newport, ¿ok? En traducción al español sería Puerto Nuevo, ¿no? Newport. Todo el downtown, la parte más importante, todo eso está inundado, todo eso son pérdidas, pérdidas económicas. El nivel de pérdidas económicas, dicho sea de paso, este huracán en cuestión de 24 horas llegó a categoría 5 y bajó a tormenta tropical y entró con una velocidad que parecía un tren. Bien, esto ha sido increíble. Esto es algo que los viejitos, la gente que llevaba 70, 80 años viviendo ahí, 60 años, dicen, nunca había visto algo así. ¿Eh? Entonces, todo esto, no solo las pérdidas materiales por la inundación, ¿no? Este es el famoso caso de la evacuación por la represa que supuestamente se había roto. Bien. La policía bloqueando a la gente brava porque querían llegar a su casa. No, no puedes llegar a tu casa porque hay orden de evacuación. Así de sencillo, está prohibido entrar. Y aquí estaban la gente en las zonas altas mirando cómo el agua se llevaba a las casas. Hubo un parqueo de esto, de un negocio de U-Haul, de los camiones de renta. Estaban los camiones de U-Haul flotando. Por ahí tengo una imagen, a ver si se las pongo. Los camiones de U-Haul, yo no sé si está aquí mismo, en este mismo video. Miren la velocidad de esas aguas, ¿bien? Y el hombre diciendo, bueno, que vamos a recibir recursos, bla, 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 pero esto va a ser, la recuperación de esto va a ser una tarea de años. Y algo importante que no he dicho, aquí, en la esquinita esta de la Florida, por donde entró este huracán, es el tercer huracán que golpea en los últimos 13 meses. O sea, imagínense recibir 3 huracanes en un año y un mes. O sea, cada vez que estas personas han comenzado a reconstruir, ha venido otro huracán y se los ha vuelto a desbardar. Entonces, eh, imagínense que he escuchado personas diciendo que no se van a ir. He escuchado personas que ya se van, porque obviamente, si tú reconstruyes por segunda vez y cuando estás reconstruyendo viene otro huracán y te lo vuelve a tumbar, miren, va a llegar un momento, y esto lo he dicho un montón de veces, va a llegar un momento que las pérdidas van a ser tantas que los seguros no van a cubrir más nada. Bien, el gobierno va a llegar un momento que no va a tener capacidad para cubrir las pérdidas. Y esto va a ir increciendo, esto va a ir aumentando. ¿Eh? Recuerden que ya viene, que eso está para el final, otro posible huracán por el mismo recorrido. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí estos pueblos están pensando declarar una emergencia mayor. ¿Ok? En lugar de una emergencia mayor. ¿Eh? Y entonces, la diferencia
Es que en el caso de la emergencia mayor, pues bueno, lleva, por supuesto, mayor cantidad de recursos y mucho más tiempo para reconstruir, ¿no? Y entonces, definitivamente, en ambos casos se depende del gobierno federal, ¿ok? No estamos hablando, estamos hablando de la FEMA, no estamos hablando de que el gobernador tal vaya a resolver el problema con los recursos del Estado, ¿ok? Son pérdidas que superan la capacidad de reconstrucción del Estado. Y aquí estamos hablando de la Florida, Georgia, Carolina del Norte, parte de Carolina del Sur y Tennessee. Y algunos más por ahí quizás. Vamos a ver qué pasa cuando comiencen a salir las noticias por todos lados. Bien, este es un video de uno, no puedo ponerlo, pero aquí se ve, estas casas están flotando, miren, casas flotando, chocando unas con otras en el medio del huracán. Se mueven, salen flotando con la marea del huracán y comienzan a chocar una con otra y se desbaratan. Miren cómo están todas juntitas ahí. Miren. Cuando comienza a entrar de verdad el oleaje fuerte, todo eso se desbarata unas con otras. Bien, si hay personas dentro, ya saben. Y este es otro video que no puedo ponerles tampoco, pero miren esas imágenes de la destrucción. Bien, eso es irreconstruible. No sé, hay el que quiera hacerlo, pero si usted le pasó esto con este huracán, le va a volver a pasar, si no esta temporada, le va a volver a pasar la próxima. Lamentablemente, estas son las condiciones que nos vienen para el futuro. Estas son las imágenes del futuro de esta población. ¿Bien? Miren aquí, Asheville, North Carolina, Carolina del Norte. Todas las carreteras cerradas, todas, no hay acceso. ¿Qué es lo importante aquí? Si viene un huracán, y dicho sea de paso, esta gente está en el medio de los Estados Unidos, ¿ok? Lo que han cogido ahí es una tormenta tropical, pero eso es un lugar montañoso. Allá hay deslizamientos de tierra, allá hay ríos caudalosos, ¿bien? Entonces, te vas a quedar, para que lo sepan ya, incluyendo aquí en Miami, donde sea, en Nueva York, viene un huracán para las condiciones actuales del nivel de violencia y de intensidad que traen, guarda alimentos, guarda agua, guarda gotitas de estas, que dicho sea de paso, aquí no las he encontrado, esas gotitas de cloro para potabilizar agua, ¿bien? Ten baterías para linternas, baterías para radiecitos de pila para poder escuchar el clima. Si puedes tener un televisor portátil o lo que sea, tenlo a mano, ¿bien? Porque estas personas, y eso se los garantizo, allí va a haber casos de personas que van a estar un mes o más sin electricidad y cuidado, sin agua. ¿Ok? Ténganlo por seguro, porque la prioridad son los hospitales y los centros de bomberos y todo eso, los centros de gobierno, esas cosas, pero detrás vienen las personas poquito a poco, en línea, en cola. Bien, este señor hizo un resumen aquí. eh, Miren esto. Esto era un pueblo que se llama Chimney Rock, la chimenea de roca. Miren eso. Eso era un pueblo turístico. Eso era un downtown. Y eso lo que parece allí es un fanguizal con todo tipo de cosas. Ahí no quedó nada. Bien. Esas estructuras que quedan, todo eso está dañado. Todo eso está dañado. Entonces, toda la mercancía se perdió, por supuesto. Miren la imagen anterior, miren. Esta es la imagen anterior del pueblo a la izquierda y la imagen actual a la derecha. Bien. Eso es un desastre mayúsculo. Las pérdidas allí, yo se lo repito, yo espero pérdidas aquí de 10.000 millones de dólares o más. ¿Bien? Entonces, aquí él pone varios videos. Este se llama, miren, la misma, la carretera esta que se derrumbó toda la parte, uno de los lados del tráfico se derrumbó. Miren el nivel del agua estancada en todas estas partes. ¿Ok? Esas personas no pueden salir si no tienen una canoa, si no tienen un kayak, si no tienes comida, si no tienes cómo cocinar o latas, no vas a poder comer. Bien, y esa agua no se puede usar para nada. Esa agua contiene todo tipo de bacterias, aguas bañales y de todo. La madre de los tomates, como decimos nosotros. Aquí hay un caso miren esto, esto era una carretera. Miren el estado que ha quedado. Eso parece un terraplén. Parece que pasó un terremoto por ahí. ¿Eh? Miren una casa flotando, una casa entera flotando. Una casa entera flotando hasta que se encuentra con otra y se desbaratan mutuamente. ¿Eh? Todo eso son condiciones extraordinariamente peligrosas para andar por ahí.
Todo eso es restos de madera con clavos y todo. Ahí tienen la casa flotando. Miren, miren eso. Increíble. Eso en uno de los países más desarrollados en este planeta. ¿Bien? Estas personas no pueden salir. Este es un lugar que se llama el Distrito de Arte del Río, River Arts District, en Nashville. Miren eso. Era un lugar de arte. Eso, todo eso, ahí todo el mundo se va a la quiebra. Todos los negocios, todo. O sea, estamos hablando no solo de la destrucción propiamente hablando, sino de toda la afectación económica que va a tener toda esta zona que es enorme durante meses y meses y años. ¿Eh? Porque esto no se va a reconstruir en un año o en dos. ¿Eh? Eso sin mencionar la posibilidad, que ojalá que no ocurra, de que vuelva a repetirse el fenómeno. Bien, miren la velocidad de esas aguas. El que cae ahí, señoras y señores, no sobrevive. Bien, eso se lleva a cualquiera. Ríos derribados, puentes derribados donde quiera. No sé, esto da pena. Miren eso. Ese es el parqueo, creo que de una universidad. Miren eso. Todo eso son automóviles de alumnos, si es que es la universidad. Son automóviles de alumnos. Bien. Miren las pérdidas solamente en la cantidad de automóviles. Bueno, casas, todo. No sé, esto, ¿qué les digo? Da ganas de llorar, ¿no? Pero realmente, a ver si hay algunas imágenes aquí. Todo eso. Miren, el área que ha estado inundada es tan grande. No he escuchado una cifra total del área, pero es increíble, es increíble. Este es el mismo pueblo ese que ya la pusimos, Chimney Rock, desbaratado. ¿Bien? Entonces, este es otro video que no puedo ponerles también, pero hay imágenes aquí del nivel de destrucción aquí por donde entró el huracán. Olvídense eso. Y estos son personas que viven allí. Ah, este sí lo puedo poner. Que están describiendo la sensación de regresar al pueblo y ver el desbarate que hay. ¿Eh? Este señor, dicen que habían casas aquí que tenían más de 100 años y nunca se habían desbaratado y ahora desaparecieron. ¿Ven? Para que tengan una magnitud de una idea de la magnitud de lo ocurrido, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué les digo? O sea, yo repito lo que les dije al inicio y que digo casi siempre, el nivel de devastación producto de los eventos climáticos cada vez más extenso va a llegar a un punto donde o el gobierno no te va a dar dinero para reconstruir, las compañías de seguro, que como todo el mundo sabe, se están yendo, van a dejar de hacerlo, o las personas se van a ir simplemente porque ya han reconstruido dos, tres veces y no van a reconstruir la cuarta o la quinta. ¿Ve? ¿Y eso a dónde va a ir a parar? Esas personas a las ciudades. Y en las ciudades van a ver que menos puestos de trabajo, menos casas, menos habitaciones en los hoteles, más caros los servicios porque va a haber más personas. Este es un puente. Miren cómo el agua se lleva ese puente. ¿Ven? Eso es en Tennessee. ¿Ven? Como si fuera un juguete. Como si fuera un juguete se lleva el puente. Los puentes son infraestructuras fundamentales. Recuerdan que hablamos hace uno o dos programas atrás de los 80.000 puentes de acero que hay en los Estados Unidos que están en proceso de descomposición. Pues bueno, aquí ven los puentes de concreto, cómo se los lleva el agua. Reconstruir ese puente mínimo lleva uno, un año y medio, 2 años, porque no es solo reconstruir el puente. ¿Ok? Hay que limpiar las carreteras, hay que alimentar a todas estas personas, porque ahora esas personas no tienen trabajo, ni tienen tampoco cómo pasar a tierra firme o cómo atravesar el río, o lo que sea. Bien, si hay un problema de emergencia allí, ya en helicóptero, ¿no? La única forma de sacar a las personas es en helicóptero. Este video aquí entrevistan a un científico, Renato, bienvenida, buenas noches. A un científico que ya le he visto en otras entrevistas. Bien, este hombre se llama Michel. Aquí están, bueno, imágenes, por supuesto, del desastre que es mayúsculo. ¿Qué les voy a decir? Esta agua saliendo de la tierra, eso es de una alcantarilla. Eso es sumamente peligroso acercarse allí. ¿Ves? Entonces, este señor, que es un científico climático, eh, que dicho de paso tiene un libro que se llama Nuestro Momento Frágil o Our Fragile Moment, Nuestro Momento Frágil. ¿Bien? Y allí él explica muy bien todo lo que está pasando y lo que va a suceder. Entonces, una de las cosas que dice este señor,
Eh, repetir que las tormentas cada vez van a ser más fuertes, cosa que llevan años y años los científicos advirtiendo. Años y años. Se han desgañitado repitiendo esto. ¿Bien? Van a ser cada vez más mortales. Ejemplo de rápida intensificación. Bien. Aquí no sé si ponen la imagen de los camiones flotando, pero lo importante del mensaje que él da, en la medida que se calienta más la atmósfera, hay mayor cantidad de energía en la atmósfera. En la medida que se calienta más el océano, hay mayor cantidad de energía en el océano. Por lo tanto, las tormentas, los huracanes, los tornados, las inundaciones van a ser cada vez más fuertes, ¿bien? Más catastróficas, más costosas, más desastrosas. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo en tiempo real. ¿Ve? Esta historia de este huracán Helene, eso no se va a acabar mañana. Eso va a durar meses y meses y meses. ¿Bien? Y van a estar apareciendo muertos, lamentablemente, se lo digo así, todavía por al menos un mes. Esto es en Atlanta. Miren, en Atlanta, un hombre en una canoa, en Atlanta, en el medio de la calle, por el nivel de agua, del agua que cogió. O sea, Helene, esta tormenta llegó como tormenta tropical, como huracán, creo, todavía hasta ciertas partes de Georgia. Entonces, una de las cosas que quiero ponerle aquí, aquí está, ahí está. ¿Bien? ¿Cómo se ha incrementado el diámetro de las tormentas, el diámetro de los huracanes? ¿Bien? Michael, 272 millas, 247 ida. El Idalia, 219 y el N tuvo 420 millas, el doble de diámetro. ¿Bien? O sea, cuando uno miraba el mapa, cubría toda la Florida, toda la Florida. ¿Sí? Esto es preocupante, pero es parte de lo que nos viene. Entonces, ¿cuáles son los signos más importantes de la intensificación de los huracanes? Bien, el papel central que juega el cambio climático, la intensificación rápida se va a volver más común, las personas van a tener menos tiempo para prepararse. Esto es importante que lo escuchen. Cuando usted escuche de un huracán o una tormenta tropical que tenga posibilidades de intensificación rápida, eso quiere decir que tienes menos tiempo para prepararte. Bien, el N se intensificó en 12 horas. Si tú no estabas listo pensando, no, va a llegar aquí pasado mañana como tormenta tropical, no, 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 pasado mañana te llega a lo mejor igual, el mismo intervalo de tiempo, pero cuando llega, llega antes porque es más grande y tiene más intensidad. Y cuando llega, lo que iba a llegar como tormenta tropical ya es un huracán categoría 4, te quedaste fuera. No tuviste tiempo para prepararte. Entonces, es esencial la alta temperatura de las aguas. Aquí hablan de la corriente en lazo, disculpen, corriente en lazo en el Golfo de México. ¿Ok? Es una parte importante de la intensificación. ¿Por qué? Porque los huracanes, cuando se mueven, y cuando caminan y cuando giran, alborotan, remueven el agua de la superficie y eso genera movimientos en el agua a mayor profundidad. Si el agua a profundidad está fría, esa agua sube y reduce la intensidad del huracán. ¿Cuál es el problema? Que estamos teniendo aguas muy cálidas, no solo en la superficie, sino hasta 100 o 150 metros de profundidad. O sea, cuando el huracán remueve esa agua que originalmente años atrás lo que hacía era reducir la intensidad, ahora lo que trae es agua caliente y sigue intensificándose. Ese es parte del proceso. Pero además, aquí en el Golfo de México tenemos lo que se llama la corriente en lazo, que también alimenta, es como una cinta transportadora de calor para ayudar a intensificar los huracanes en la zona. Entonces, dicen que predecir una rápida intensificación es algo que es sumamente complicado, sumamente difícil. Me parece que estamos mejorándolo poquito a poco, ¿bien? Pero de todas formas hay que repetirlo. Es difícil. No se confíen con el estado actual de la situación con respecto a los huracanes. Dicen que esperan mayores olas de tormenta,
Recuerdan que para esta esperaban 20 pies, ¿ok? Solamente llegó a 10. Una de las razones fue porque la marea alta no se sincronizó. ¿Bien? Y bueno, la otra, bueno, porque quizás no llegó a categoría 5. Y los campos de viento se van a hacer más grandes. O sea, este de huracán, 400 millas de diámetro. 400 millas de diámetro. Otra imagen, techos y casas flotando en las aguas. Yo no sé qué nivel, o sea, el nivel de tierra allí, el nivel donde las personas vivían, está bastante bajo. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Esto es parte del futuro. Este es el famoso caso, aquí está, el famoso caso del hospital. Miren, eso que parece un lago, bien, era un lugar, parte de una ciudad. Lo que ven allí, ese edificio en medio de ese lago, es un hospital. Eso era un hospital. A los enfermos que estaban ingresados tuvieron que trasladarlos al techo. Y esto que ven aquí es un helicóptero. Tuvieron que usar helicópteros para evacuar a los enfermos del hospital porque quedó incomunicado totalmente. No había forma de salir del hospital porque estaban rodeados de agua. Aguas moviéndose a alta velocidad. ¿Bien? Entonces, tuvieron que usar helicópteros para evacuar a todas esas personas del hospital. Estamos en un país desarrollado. Imagínense las cosas como estas que están sucediendo en África, por ejemplo. Bien, aquí hay recursos todavía. Este es el caso Suananoa, a 5 minutos de Asheville, no, Carolina del Norte. Las personas en esas casas, en medio de la noche, escuchen esto, muchas de ellas probablemente estarían durmiendo. En medio de la noche, la subida del agua fue tan rápida que solamente tuvieron tiempo para romper las ventanas y salir de la casa. No tuvieron tiempo de salir por la puerta. Tuvieron que romper las ventanas para salir de las casas. Porque si no, con el agua a nivel del techo se hubieran ahogado allá adentro. ¿Ok? Entonces, estas son cosas que vamos a comenzar a tener que acostumbrarnos a ellas porque esto va a comenzar a suceder y van a salir en las noticias a cada rato. Cada vez que venga la temporada de huracanes, cada vez que haya estas lluvias que le llaman lluvias de día soleado, inundaciones de día soleado, ¿ok? Todo este tipo de eventos va a generar este tipo de situaciones. Pérdidas, sigo diciendo, esto va a más de 10.000 millones de dólares. Imagen antes y después. Por aquí yo creo que hemos pasado. Yo creo que pasamos por ahí cuando el eclipse. Miren eso. O sea, un pueblo normal con gasolinera y todo. Después de eso, el agua a nivel de los techos. Pérdida total de todo el pueblo. Y esto es en un montón de lugares. Esto no es algo que ocurrió en un lugarcito pequeño y se destina cierta cifra de dinero para arreglar todo eso. Esto es grande. Esto es grande. Lamentable. Este era el famoso caso de la represa. Miren qué manera de evacuar agua a esas represas. Miren, la persona que caiga ahí está muerta. ¿Ok? Esa edificación al lado. Entonces, esta fue una represa que se decían que estaba a riesgo de romperse y que por suerte aguantó. Pero ahí no se ve la represa, lo que se ve es el agua por encima de la represa. ¿Bien? Ese borde, miren eso. La represa no se ve. Esa es la cantidad de agua que estaba bajando por ese río, que por supuesto era imposible para la represa de mantenerla, de frenarla. ¿Bien? Siguen las evacuaciones. Esto es de ayer sábado por la noche. Bien. Siguen las evacuaciones todavía. Increíble. Bien. Más vista del puente que se desbarata, todo eso que ya hemos puesto. Las cosas que me interesa mostrarles. Bueno, las presas. Las presas son importantes para regular el flujo de agua en los ríos. Las personas les gusta pescar en ellas o ir a pasear en bote y toda esa historia, ¿no? Y el agua que necesitamos también, a veces para generar energía eléctrica. Pero cuando hay esta situación, abrir una represa bajo estas condiciones, lo que genera río abajo que no está acostumbrado a ese flujo, ¿bien? Es casi una inundación. O sea, cuando se abre una represa porque ya no da más abasto y está a riesgo de romperse, hay inundación río abajo. Por suerte, las represas han aguantado. No he escuchado ningún caso de ninguna que se haya roto. Bien, hubo amenazas, hubo avisos, pero al final todo ha salido bastante bien.
Pero ¿cuántas veces estas represas pueden aguantar estos golpes? Esa es otra pregunta, porque muchas de estas represas son de los años 60. Bien, la presa Nolichuki, estable y segura, ya estaba en transición hacia un modo de monitoreo avanzado. O sea, esta no sé si es la misma presa que vimos, pero obviamente, repito, cuando tienes ese nivel de agua pasando, eso erosiona la tierra, erosiona las bases donde está apoyado los cimientos de cualquier estructura. ¿Ok? Esto podrán aguantarlo una o dos veces, pero no sé cuántas. Esta es la famosa carretera en Asheville. Bien, la autopista. Esto es una autopista. Yo no sé si pasamos por ahí cuando fuimos al eclipse. Bien, una autopista. Miren cómo terminó eso. Parece un canal. Bien, eso yo no sé si eso siga funcionando después como una autopista. Hay que esperar a ver qué pasa. Bueno, aquí otro análisis del problema de las presas, de las posibilidades de rotura. Eh, explican aquí todo, pero es muy sencillo. Si el agua que entra a la presa es más de la que sale, la presa va a terminar desbordándose o rompiéndose. Es así de sencillo. ¿Bien? Este tipo de eventos es extraordinariamente peligroso. Entonces, aquí hay varios videos. El famoso video de los incendios, las casas incendiándose, mientras los bomberos están tratando de rescatar personas en medio de la inundación. O sea, una cosa que les digo así que no cabe en la cabeza de nadie, ¿no? Una casa inundada e incendiándose. Bien, y por supuesto, como las casas están una al lado de la otra, pues termina incendiándose varias, ¿no? La posibilidad allí puede haber sido un automóvil eléctrico y los bomberos gritando, ¿no? Y los policías a ver si hay personas en las casas alrededor. Que todo esto, les digo, fallecidos van a continuar apareciendo, lamentablemente. Bien, fíjense que solamente hoy domingo la cifra subió en 50 personas. En la medida que comiencen a revisar, que más revisen, más van a aparecer. Miren esto. Esto no es parte del huracán Elena. Es un evento anterior en Utah, en agosto 15 de este año. Pero miren cómo entra el agua por esa ventana, para que tengan una idea de a dónde llegan las cosas cuando hay una inundación. Miren eso, miren eso. O sea, eso es imparable. Si te coge, si estás frente a la ventana y el agua trae una piedra, un pedazo de madera o lo que sea, te puede matar. Bien, la presión que trae el agua. Y por supuesto, eso destruye toda la pared de la casa y ahí se lleva todo lo que pueda encontrar. Bien, o sea, y esto, miren eso, miren eso. O sea, por muy bien que tú cierres la ventana, eso no lo aguanta. Bien, estamos terminando. Este lo encontré y está muy bueno para leerlo. Han habido 8 huracanes categoría 4 o 5 que han golpeado en la costa de Estados Unidos en los pasados 8 años. Escuchen esto. O sea, en los últimos 8 años, cada año ha habido un huracán categoría 3 o 4 que ha golpeado territorio de Estados Unidos. En los 57 años anteriores, solamente hubo 8. Para que vean cómo se han incrementado. O sea, nosotros quizás no lo notemos tanto, pero cuando lo comparas en estadísticas, te das cuenta que las cosas están cambiando. En 57 años hubo 8 huracanes, en los últimos 8 hubo 8. ¿Bien? Y prepárense para lo que viene, porque en la medida que se caliente más la atmósfera, porque el calentamiento global se está acelerando, ¿verdad? En la medida que se caliente más la atmósfera, esto se va a ir intensificando. Y ya viene el otro, ¿no? O sea, en la misma zona donde se formó el N, hay otra depresión ahí, hay otro conjunto de nubecitas que da la posibilidad, ¿no? Y hay otro que está viniendo desde África que pudiera ser peligroso también. Entonces, es importante estar atento a todo esto porque entre la intensificación rápida, el N ha sido el ejemplo perfecto. Miren ahí todos los modelos de espagueti que hay, ¿no? Tengo por acá, creo que un post que tiene los modelos aquí más visibles. Miren eso. ¿Eh? O sea, tiene grandes posibilidades de rehacer el mismo recorrido de el N una semana después. Entonces, aguántense. O sea, en Miami estamos salvándonos de estos problemas, pero no las tengan todas
Bien, por seguro, porque la temporada está caliente. Bien. Dice Alfonso que muchos lugares han sido geográficamente alterados. No, mire, toda esa zona de Carolina del Norte, Tennessee, ciertas zonas de Georgia y aquí también, por donde entró el huracán, esas zonas, muchas de esas zonas, se las aseguro así, algunas de esas zonas van a tener que ser deshabitadas. Por el simple hecho del peligro de que se pueda repetir una inundación de ese tipo, yo te digo, si yo viviera allí, yo no vuelvo a reconstruir en ese lugar. Así de sencillo. Si tengo familia, tengo ganado, pollos o lo que sea, gaticos, perritos, aunque viva solo, yo no vuelvo a vivir en ese lugar. Porque ya sabes que es un lugar donde va a haber inundaciones catastróficas, que es la palabra, desastrosas. Entonces, esto, el mensaje final de esto es que espero que todo el mundo aprenda la lección, que lo que viene para el futuro va a ser de esto una muestra. Bien, esto es una muestra de lo que viene en el futuro. Los científicos llevan años advirtiéndonos, años y años y años advirtiéndonos. Se van a poner peor las cosas. Los ciclones se van a hacer más fuertes. Los tornados van a aumentar, se van a extender, van a ser más fuertes. Los granizos van a ser más grandes y más constantes. Las sequías van a ser más intensas. Las inundaciones van a ser más grandes. Bien. Ahora, una parte importante del mensaje es que ya es muy tarde para ciertas cosas. La otra parte del mensaje es que todavía estamos a tiempo de evitar que las cosas se pongan peor. ¿Qué dicen los científicos sobre esto? Que una vez que detengamos las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, casi inmediatamente se va a frenar el incremento de las temperaturas. Bien, voy a quitar este mapita para decirlo bien claro. Bien, porque hasta yo tenía mis dudas y estuve leyendo. Dicen los científicos, ¿qué va a suceder si nosotros mañana decidimos dejar de emitir CO2 a la atmósfera? La temperatura por inercia va a ir aumentando un tiempo, y están hablando de 2 o 3 años, y luego va a comenzar a bajar. Así que ya saben, la decisión está en manos de todos nosotros, de todos los que habitamos la nave llamada Tierra. Recuerden que el planeta Tierra es una nave espacial. Nosotros estamos aquí, estamos aislados de todo el universo. Nosotros no podemos salir, no vamos a ir a Marte, no vamos a ir a la Luna escapando de nada, no vamos a ir a vivir en un asteroide. Lo que hagamos aquí, nos los vamos a comer aquí. Nos va a tocar a todos. Bien, esto que acaba de pasar en Europa con la tormenta, con las inundaciones que hubo, y lo que acaba de pasar aquí en los Estados Unidos con este huracán, bien, es solo una muestra de lo que viene. Si no reducimos las emisiones de CO2 y metano y otros gases de efecto invernadero y dejamos de usar tanto nuestros automóviles, dejamos de comer tanta carne, dejamos de producir tantas cosas que no necesitamos, esto va a seguir empeorando. Esto es solo una muestra de lo que viene. Bien, vamos a dejarlo aquí, 1 hora y 50 minutos. ¿Sí? La semana que viene, la charla de la semana que viene, espero poder prepararla con el tema que quiero presentarle. Bien, es un tema impactante, es un tema importante y es un tema que pone en contexto exactamente el punto en el cual está la humanidad y el punto en el que va a estar dentro de unos años. Bien, no se la pierdan. Como siempre, comenzamos con unas noticias para dar tiempo a que la gente llegue y algunas noticias que hay que dar, pero el final de la charla va a ser sumamente importante, al igual que aquella charla que hicimos sobre el estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que decía que la civilización humana va a colapsar ¿en qué año? 2025. Esto que les voy a dar, este material para la semana que viene, que es una entrevista que le hicieron a un científico, bien, es impactante. Un mensaje sumamente importante para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todas las generaciones futuras, las que queden. Bien, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por
asistir a todas estas cosas catastróficas y desastrosas que hemos tocado hoy. Lamentablemente, el tema de este huracán, lamentablemente, tarde o temprano se va a repetir. ¿Ok? O sea, pónganse en los zapatos de esas personas. 3 huracanes en 13 meses. Y huracanes de intensidad, de alta intensidad. ¿Ok? Esas personas van a tener que abandonar sus casas. Se los digo así. Abandonar sus pueblos, mudarse para otros lados. Esa zona hay que deshabitarla. Demasiados golpes. ¿Ven? Luisiana, Nueva Orleans, Houston. Toda esa zona todavía está ahí en línea. Miami Beach, Nueva York, que le tocó Sandy. Pues prepárese, porque Nueva York va a recibir otro golpe en algún momento. ¿Eh? Lamentable. Este es el punto en el cual hemos decidido llegar. Ha sido decisión de todos. Buenas noches a todos. Recuerden que estas transmisiones se ponen en podcast, en Spotify, en nuestro canal de YouTube que se llama GW for Miami, que no es una marca de zapatos, y en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21, que la pueden buscar en Google y escuchar a las 24 horas. ¿Sí? Esta transmisión sale en video, debe salir para el jueves en el canal GW for Miami. Bien, para que puedan compartirla con sus amigos y familiares, aquellos que estén interesados en saber sobre estas cosas. Los espero el próximo domingo, que como les digo, hay un tema sumamente importante para el próximo domingo. Me toca una semana de preparación para poder dar esa charla. Nos vemos. Recuerden que los miércoles a las 8 también estamos acá en Facebook con noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Así que nada, el miércoles nos vemos y después reiniciamos el próximo domingo a las 8 de la noche con otro espacio de domingos sobre la emergencia climática. Buenas noches a todos. Nos vemos.